¿Listo? Sí, ya podemos iniciar. Listo, muy bien, vámonos entonces. Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente en nuestro seminario del Departamento de Economía. Hoy tenemos el gusto de recibir a Irina España, que nos presenta un trabajo muy interesante. A Long Road of Inequality, Rural Education in Colombia, 1920-2019. Irina, muchísimas gracias, bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias, Wilman, a ustedes y buenos días tengan todos y todas. Es un placer para mí siempre estar en este espacio. Me gusta mucho presentar en este seminario. Y efectivamente, este es el documento que estamos trabajando en conjunto con estudiantes de la Universidad de AFIT, tenemos por acá un estudiante de maestría y estudiantes de pregrado. Es un proyecto de mucha recolección de datos y de información y que un poco está orientado en entender esas desigualdades estructurales de la educación en Colombia, sobre todo de la educación rural, y que ahora es mucho más relevante. Ustedes van a ver que el periodo que cubre es hasta 2019, es decir, prepandemia, lo que quiere decir que el año 2020 me imagino la cantidad de tesis que se van a venir, de papers que se van a venir alrededor de la evolución de esta educación rural y todos los problemas estructurales que tiene. Y permítanme empezar esta presentación con la siguiente frase de esta parte que aparece en el libro La Casa de los Espíritus, y perdónenme el Spanglish un poco, pero lo leí recientemente y cuando lo leí no pude sino pensar en este proyecto que estamos desarrollando sobre la educación rural, porque en mi opinión, este fragmento de Isabel Allende en el libro La Casa de los Espíritus condensa muy bien la historia de la educación rural, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica en general. El fragmento hace referencia al protagonista o a uno de los protagonistas de la historia, Esteban Trueba. Esteban Trueba hace su fortuna con base en esta explotación rural de grandes haciendas. Y cuando él llega por primera vez a la hacienda que se llama Las Tres Marías, la encuentra habitada por población indígena, por campesinos muy pobres, no había escuela. Y dice entonces el fragmento sobre esta situación. Dice que Esteban Trueba inició la construcción de una escuela con 6 aulas, porque tenía la ambición de que todos los niños y adultos de las Tres Marías, la finca, debían aprender a leer, escribir y sumar, aunque no era partidario de que adquirieran otros conocimientos, para que no se les llenara la cabeza con ideas inapropiadas a su estado y condición. Sin embargo, no pudo conseguir un maestro que quisiera trabajar en esas lejanías, y ante la dificultad para atrapar a los chiquillos con promesas de azotes y de caramelos para alfabetizarlos él mismo, abandonó esa ilusión y dio otros usos a la escuela. ¿Y por qué esto resume un poco la historia de la educación rural en Colombia? Primero, porque tenemos una provisión de educación básica, que es este proyecto está muy enfocado en la educación básica rural, en particular en Colombia, pero este fragmento de la Casa de los Espíritus resume una baja provisión de educación. Mire, esfuerzos particulares, es Esteban Trueba el que toma la iniciativa de hacer la escuela, pero también muestra una limitación y esta penalidad un poco que se da en materia de los contenidos que se diseñan para las áreas rurales. Miren que es importante saber leer, saber escribir y sumar, pero no mucho más allá, porque esto está muy en línea con lo que dice la historiadora Aline Hell sobre una educación básica y una educación para las masas, para civilizar, aprender a leer y a escribir valores cívicos, pero no una educación que forme o que dé calidad como es la que se destina para las élites. Por otro lado, la penalidad que se da en materia de oferta y de producción es la limitada o las limitaciones que hay para conseguir maestros, sobre todo en las áreas rurales, para trabajar en lejanías. Y eso lo vamos a observar a lo largo de la revisión que hicimos de las memorias de educación
como siempre, de forma recurrente, se ve una gran problemática para llevar profesores en Colombia a las áreas rurales, y el otro gran problema es el de demanda. En sociedades rurales, como lo fue Colombia durante gran parte del siglo XX, el trabajo infantil es socialmente aceptado, de tal forma que esto tiene un gran costo de oportunidad para que los niños puedan ir a la escuela, los niños y niñas puedan ir a la escuela. Por consiguiente, se van a presentar también factores de demanda que van a interrumpir la educación rural. Entonces, en este fragmento, mire cómo vemos aquí problemas de oferta y problemas de demanda que los vamos a corroborar en los datos que vamos a analizar a continuación. Bueno, luego de esta introducción les voy a hablar un poquito, y en estos momentos no puedo verlo, pero espero que todo esté bien. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poco de la motivación que me llevó a pensar a realizar este documento. Lo primero es que, bueno, el tema de la educación es muy importante. La educación es un elemento crítico para comprender el estado de desarrollo y el estado de desigualdades de las sociedades. Nos permite, por ejemplo, entender cuáles son las prioridades de esas sociedades, de esos países, de esas regiones. ¿Le dan prioridad o no a la educación? ¿Le dan prioridad o no a la educación rural, por ejemplo? ¿Le dan prioridad a la educación urbana? En Colombia, al año 2018, ya sabemos que este es un país muy urbano. Tan solo el 15% de la población colombiana se encuentra en áreas rurales, de acuerdo a los últimos datos del DANE del 2018. Pero a pesar que solo el 15% de la población vive en áreas rurales, tenemos unos problemas de desigualdades educativas tremendas. El 70% de los niños que están por fuera del sector educativo, bueno, disculpen, del total de niños que están por fuera del sector educativo, el 70% se encuentra en las áreas rurales. La privación por analfabetismo, es decir, cuando al menos un miembro del hogar mayor se encuentra, no sabe leer o no sabe escribir, en las áreas rurales esta privación por analfabetismo es del 24.1%, mientras que en los hogares urbanos es de 7.1%. Es decir, hay unas desigualdades aquí tremendas, pero esto no es un patrón que le toca solamente a Colombia, ni siquiera a Latinoamérica. Esto se da tanto en los países avanzados como en los países en desarrollo. Luego, las desigualdades educativas rurales es un problema serio y es un problema que no es exclusivo de Colombia, pero queremos ver qué nos dice la evidencia histórica, la evolución de esta evidencia histórica en Colombia, y sobre todo, dado que en contextos como el latinoamericano, los gobiernos tienen un rol muy importante en la generación de desigualdades, en la reproducción de desigualdades y en la eliminación de las desigualdades. Queremos un poco enfocarnos en averiguar cuál ha sido el rol del gobierno en influenciar esas desigualdades educativas rurales. Bueno, hablemos un poco entonces del debate dentro del que nos queremos meter. ¿Qué factores mantienen a los habitantes y los territorios en estas desigualdades educativas? Hay una literatura que trata de explicar estas desigualdades educativas rurales por factores, así decirlo, factores próximos, no factores inmediatos. Si usted invierte más en las áreas urbanas que en las áreas rurales, pues ahí va a tener diferencias educativas o desigualdades educativas. Va a tener menos profesores, va a tener menos establecimientos y como consecuencia va a tener menos estudiantes. Hay otra literatura que trata de ver cómo, dentro de todo esto que se despliega a partir de la literatura de Engelman y Sokolov, que trata de ver los factores institucionales que explican estas diferencias, porque es más recursos para las áreas urbanas que para las áreas rurales, explicado a través de factores institucionales. Y parte de estos principios o de estas ideas de Engelman y Sokolov, que las dotaciones iniciales no permitieron el desarrollo de instituciones incluyentes o instituciones más democráticas en ciertas regiones, y esto a su vez hizo que existiera una menor provisión de bienes públicos, entre esos la educación.
Por ejemplo, los papers de Gallor, Frankema y Wegenas lo que tratan de mostrar es cómo en sociedades muy agrarias, con intereses muy agrarios, la desigualdad de la tierra es muy persistente y esta desigualdad también se ve asociada en una menor provisión de bienes públicos como la educación, porque no hay ningún interés en proveer educación en estas sociedades, dado que, por ejemplo, volvería la mano de obra más costosa o, por ejemplo, no va acorde con los intereses económicos de las élites agrarias que están interesadas más en la exportación de commodities, por ejemplo, de commodities agrarios. Hay otra literatura también que trata de explicar estas desigualdades educativas desde el punto de vista de la demanda, la demanda, y es que en las sociedades agrarias prevalece o es socialmente aceptado el trabajo infantil y eso hace que exista un costo de oportunidad con pues, poner a los niños a estudiar o los niños no van a querer asistir a la escuela, o los padres van a tener ahí un problema para dejar a los niños asistir, pues porque están compitiendo con el tiempo que se dedica a la escuela, compite con el tiempo que se dedica para generar ingresos para el hogar. Voy a dejar aquí en paréntesis esta literatura colombiana de Fuentes Vázquez, Ramírez y Telles y Triana para explicar un poco la de Camareno y Olivia y Ten, que es un poco la que nosotros queremos, y Arroyo, que nosotros queremos darle el énfasis en este documento. Y es que las desigualdades educativas en el sector rural también están asociadas al rol que ha tenido el gobierno en generar, mantener y eliminar estas desigualdades como les dije anteriormente, en contextos como en el latinoamericano, donde el papel del gobierno es muy importante para estas desigualdades. Con relación a Fuentes Vázquez, Ramírez y Telles y Triana, es como la literatura referencia que nosotros tenemos para desarrollar este documento y es una literatura que por primera vez, sobre todo Fuentes Vázquez, Ramírez y Telles, se encarga de construir series de largo plazo para ver la evolución, en el caso de Fuentes Vázquez, la evolución de las desigualdades regionales en la primera mitad del siglo XX, y Ramírez y Telles, la evolución de la educación primaria y secundaria a lo largo del siglo XX. Triana es un poco más de historia de la educación y está por fragmentos. Entonces, este paper trata de hablarle un poco a esa literatura colombiana de construcción de series para ver la evolución de la educación rural en Colombia que no se ha hecho hasta el momento. Y dos, en ver, analizar un poco cómo el rol del gobierno ha influido en la generación, en la reproducción y en la eliminación de esas desigualdades también. Bueno, hablemos un poco entonces, antes de irnos en materia de la historia de la educación en Colombia, para ver dentro de qué contexto evolucionan estas desigualdades educativas rurales. Primero, tenemos, no me voy a ir a la colonia, pero bueno, voy a explicarles el siglo XIX. Los avances en materia educativa en el siglo XIX, la verdad, no son muchos. Tenemos una primera mitad del siglo XIX, marcado todavía por el problema de la guerra de la independencia, del problema de Bolívar y Santander, de formar una nueva nación con muchos problemas de infraestructura, para seguir exportando a los mercados internacionales. De tal forma que aquí no hay realmente muchos avances en materia educativa, pero en la segunda mitad del siglo XIX observamos algunos avances, por ejemplo, cuando llegan los liberales al poder con el decreto orgánico de instrucción pública en 1870, que trata de hacer la educación primaria pública, una educación laica por fuera de los intereses de la Iglesia Católica o de la influencia de la Iglesia Católica y también gratuita. Y vemos ahí una leve mejora en materia de educación, pero esta fiesta se acaba porque en 1886 ya viene la Constitución muy conservadora y que le da a la educación que vuelve a ser católica, no va a ser obligatoria y en este sentido también es muy enfática en que el papel del gobierno va a ser auxiliar del sector privado en materia de educación. Esa es como un poco la orientación que se le va a dar a la educación en esta constitución del 86 o a partir de la constitución del 86
que se va a refrendar con el concordato con el Vaticano en 1887 y la Ley General de Educación de 1892. Bueno, pasemos al siglo XX, que es lo que nos interesa en este marco. ¿Y qué tenemos sobre esta evolución de la educación moderna en Colombia? Tenemos las 3 primeras décadas del siglo XX que están enmarcadas por esta hegemonía conservadora de 1900 a 1930. Vamos a tener los presidentes conservadores y la educación va a estar delimitada por la Ley 39 de 1903 y el decreto orgánico, disculpen, el decreto que regula esta ley, que es el 404 de 1904. Después tenemos otra ley de educación en 1927, pero esta ley 39, que va a marcar las 3 primeras décadas de la educación en Colombia en el siglo XX, es muy clara. La educación es católica, sigue los principios o este acuerdo con el concordato. La educación primaria, por ejemplo, no es obligatoria. La financiación es descentralizada, mayor responsabilidad se le da a los gobiernos departamentales y a los municipios, y va a promover otra serie de desigualdades en materias rurales que la vamos a ver de forma muy precisa. Bueno, ya a partir de 1930-1946 lo que tenemos es la retoma de los liberales en el poder, y aquí tenemos una serie de legislación, sobre todo pues tenemos la reforma constitucional de 1936, todo el gobierno de la Revolución en Marcha y los liberales que quieren un poco apartarse de la educación católica, quiere hacer una educación un poco más democrática. Estas leyes promueven leyes como la 12 del 34, la 28 del 32 o la 32 del 36, que están muy orientadas en estos procesos de reorganizar la educación, de volverla más democrática, de eliminar unas exclusiones, por ejemplo, la discriminación por género, la discriminación por raza. Pero en esta primera mitad del siglo XX, los cambios en materia de educación no son significativos. Vamos a ver unos cambios importantes es a partir del proyecto del Frente Nacional, porque en 1957 el plebiscito que aprueba el Frente Nacional, dentro de aprobar esta división entre liberales y conservadores, o esta repartija del poder entre liberales y conservadores, dentro de ese plebiscito también se encontraba que el 10% del presupuesto de Colombia debía dedicarse a la financiación del gasto en educación, sobre todo. Y aquí hay un cambio tremendo en educación, lo vamos a ver más adelante. Hay otras leyes también que están orientadas, las leyes, por ejemplo, este decreto 2059 que está diseñado para los procesos de alfabetización, es decir, los bachilleres tenían como 72 horas asignadas para alfabetizar, tal vez algunos de ustedes tuvieron estos procesos. La ley 111 que nacionaliza el gasto en educación primaria, y aquí se van a ver unos cambios importantes, o el decreto 378 que es para educación de adultos. Miren, entre 1958 y 1900, previo a 1970, hay unas regulaciones muy importantes en materia de gasto, en materia de políticas, que van a verse reflejados en un mayor incremento de la educación o de las diferentes variables relacionadas con la educación en Colombia. Después tenemos un letargo que surge a partir de mediados de la década de los 70, pero unas leyes muy importantes, como el decreto 2277 del 79, que es este estatuto docente, donde se hace la clasificación de los profesores. Y aquí vamos a ver un hito muy importante en materia de profesionalización de la carrera docente y algunas otras leyes relacionadas con iniciativas previas al proceso de descentralización, que se va a consolidar con las reformas de los 90, la Constitución Política del 91, que vuelve la educación pues un derecho, la Ley 60 del 93 para la financiación de la educación, y crea el situado fiscal para los departamentos y crea las transferencias municipales para los municipios, y con unos porcentajes fijos de financiación de la educación. La ley de educación la ley general de educación del 94, que también va a ser muy importante en materia de aplicar los principios de la Constitución del 91 en una educación plural, pluriétnica, etcétera, etcétera. Pero
Esto va a generar o va a generar una indisciplina fiscal tremenda en este proceso de descentralización. Se crea la ley 715 del 2001 para resolver un poco estos problemas, y hay otros programas también importantes que se van a implementar acá: apertura educativa durante el gobierno de Gaviria, para esta mayor competencia internacional. Hay que mejorar la competitividad, luego hay que mejorar la educación, eso no se va a lograr un poco, y hay otros planes como el Plan Decenal de Educación, que va a ser importante. Mejor dicho, aquí un poco le he resumido un poco la evolución de la educación como un poco general en Colombia durante este siglo XX, para ver dentro de qué contexto está inmerso estos resultados que vamos a analizar en materia de educación rural. Esta gráfica resume un poco lo que les acabo de decir. Miren cómo se comporta el gasto en educación en la primera mitad del siglo XX. Es muy bajo, y esto se ve reflejado en número de estudiantes, en la matrícula, en la asistencia, en número de profesores, número de establecimientos, primaria, secundaria, como los muestra Fuentes Vázquez y como lo muestra María Teresa Ramírez e Irene Telles. Pero miren lo que pasa a partir de 1958, cómo se dispara el gasto en educación, las políticas. No solamente aquí el gasto va a ser importante, hay otras políticas, como vamos a ver en el transcurso de la presentación, como ya les mencioné anteriormente, la nacionalización del gasto en primaria. Vamos a ver programas de alfabetización, vamos a ver programas de educación secundaria, educación para la mujer, etcétera, etcétera. Y ya en los 80 empieza un declive de este comportamiento, y en los 2000 casi que se va a mantener un poquito por ahí. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, nosotros lo que estamos interesados es en reconstruir la historia de la educación básica, porque esto es muy importante, básica rural en Colombia, entre 1920 y el año 2019. ¿Cómo hicimos esto? ¿Y por qué educación básica? ¿Y qué es educación básica? Bueno, construimos series de educación primaria, construimos series de analfabetismo, por ejemplo. ¿Y por qué nos concentramos en educación primaria y en analfabetismo? Porque de cierta forma nos permite ver cómo esa efectividad del sistema para proporcionar educación básica a los ciudadanos. ¿Y cómo hicimos este análisis? Recogimos información cuantitativa para la construcción de la serie, y también analizamos mucha información cualitativa sobre el diseño de políticas que se van a implementar a lo largo de los diferentes periodos que hemos analizado. Recogimos información, por ejemplo, revisamos las memorias, todas las memorias del ministro de Instrucción Pública y después conocido como Ministerio de Educación, desde 1915 hasta 1918. Revisamos los planes nacionales de desarrollo del 78 al 2018 y otros programas que diseñó el gobierno nacional, como Desarrollo Rural Integrado DRI, el programa de apertura educativa, los planes decenales de educación. En el caso de las memorias, en el caso de los anuarios que también revisamos, fuentes como 50 años de educación en Colombia y las bases que están disponibles en el DANE, con esa información construimos series de estudiantes, profesores, establecimientos, analfabetismo, estudiantes, profesores y establecimientos. Se refiere a estudiantes de educación primaria, bueno, a estas variables en educación primaria oficial. A nivel nacional, a nivel subnacional, es decir, en los departamentos de Colombia, tenemos los totales, tenemos el total urbano y el total rural, y las tasas de analfabetismo que vienen de los censos, de los diferentes censos de población. Bueno, entonces, veamos un poco los resultados que hemos obtenido hasta el momento. Primero, con la construcción de las tasas de analfabetismo, lo primero que hicimos fue como compararnos con el contexto, con el vecindario, con el contexto latinoamericano. Esta gráfica lo que está mostrando es las tasas de analfabetismo rural para la población mayor de 15 años. Recogimos los datos de los censos de población de Argentina, Chile, Colombia, México, Uruguay. Calculamos entonces las tasas de analfabetismo entre 1940 más o menos, bueno, 38 de Colombia, hasta datos más contemporáneos.
Y lo que ustedes observan ahí es que Colombia está sobre esa línea puntuada. Colombia es esa bolita oscura. Y lo que vemos es que, como dice Corbalán, que es un autor, Colombia o el sector educativo rural colombiano es un sector subdesarrollado dentro de una región subdesarrollada. Latinoamérica en general es considerada una región subdesarrollada, desigual en el contexto mundial. Y miren que Colombia se encuentra muy por debajo de países en esta evolución, muy por debajo de países como Uruguay, como Argentina y como Chile, y se encuentra como muy similar a México y a Perú. Luego, los resultados en materia de educación rural, para el caso colombiano, si nos comparamos con Chile, Uruguay y Argentina, no es que sean muy buenos, y los resultados de Argentina y Chile no es que sean muy buenos a nivel internacional. Entonces, aquí estamos como un problema con esta educación rural o con esta evolución. Ahora, usted podría decir, esto es consecuencia de los niveles de desarrollo, pues Argentina, Uruguay eran muy exportadoras, sobre todo tenían mejores ingresos, se le dedicaba mucho más a la educación. Bueno, sí, esto es totalmente cierto. Pero hay además otros factores al interior de Colombia que explican también, sobre todo estas cosas de la economía política, que explican estas diferencias. Esta gráfica que la construimos con base en los datos de los censos de población. Todos los años ustedes pueden observar, son datos censales, el 38, 51, 64, hasta el 2018. Esta gráfica está mostrando las tasas de analfabetismo en Colombia para el total, el sector urbano y los sectores rurales. Y lo que se puede ver es que entre el 38 y el 2018, primero, las tasas de analfabetismo en Colombia bajaron. Eso es un muy buen resultado. Pero lo que sí se ve es que siempre las tasas de analfabetismo rurales están por encima de las totales y están muy por encima de las tasas urbanas. Es decir, la diferencia, la brecha es bastante grande entre el sector rural y el sector urbano en tasas de analfabetismo. Esta gráfica está mostrando las mismas tasas de analfabetismo, pero para la población femenina y para la población masculina en Colombia. Y lo que se observa es que las tasas de analfabetismo rurales son mayores que las urbanas, o sea, las brechas son muy grandes con las urbanas. Y además, para las mujeres la situación, es decir, para la mujer campesina, para la mujer rural, la situación es peor. Y esto está muy relacionado con conceptos sociales o con estas eh, bueno, sí, conceptos que se tenía sobre el rol de la mujer rural, que era el rol para el cuidado de los niños, para el cuidado del hogar, y que era una pérdida de tiempo educar a las mujeres. Y así, cuando se intentan implementar programas para la mujer campesina, están muy orientados estos programas en la formación para labores del hogar, y no para formaciones en áreas como matemáticas o en ciencias. Hay un programa que se llama, este programa, Escuela de Mujeres Campesinas, que era un poco se implementa en los 40 y era un poco también orientado dentro de esta lógica de cuál debía ser el papel de la mujer, y ese papel era el hogar, no estudiar. Es decir, en el contexto rural, si ya de por sí la educación para los hombres era complicada, para las mujeres era muchísimo más complicada. Bueno, ¿por qué estos resultados? Lo que tratamos aquí de darle un enfoque es de el rol del gobierno en contextos como el latinoamericano. Es muy importante, como les dije anteriormente, para crear desigualdades, para mantener desigualdades y para eliminarlas, como lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. El rol de gobierno, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, es definitivo para implementar exclusiones estructurales en contra de los habitantes y de los territorios rurales. Empecemos con la ley de educación, la más importante en las 3 primeras décadas del siglo XX, que es la ley 39 de 1903, y el decreto que la regula, el 491 de 1904. ¿Qué hace esta ley? ¿Por qué promueve estas desigualdades entre el mundo urbano educativo y el mundo rural? La ley tiene muchísimas regulaciones que hacen que exista una provisión desigual de educación rural y educación urbana, pero hay 3 claras. Primero, en uno de sus artículos establecía que la educación rural debía durar 3 años versus 6 años de la educación urbana. Y esto ya de por sí es una clara
un trato desigual, una exclusión para el mundo y los habitantes rurales, pero había muchos más y unas que eran mucho más profundas. Por ejemplo, la implementación del sistema de escuela alternada. ¿Qué era la escuela alternada? La escuela alternada era que un día debían ir a la escuela los niños y al otro día las niñas, después niños, niñas y así sucesivamente. Es decir, no solamente los niños en educación primaria rural iban menos años que los niños urbanos en este contexto, las 3 primeras décadas del siglo XX y después más, sino que además tenían estos sistemas que, miren lo que dicen las memorias, estas referencias son sacadas las memorias de instrucción pública del 26, del 31. Decía, había muchas quejas sobre este sistema que también se daba en las áreas urbanas. La escuela alternada no es que no se diera en las áreas urbanas, pero es que tenía una predominancia muchas veces del 100% en las áreas rurales. Entonces, muchos de los inspectores de instrucción pública en esta época se quejaban porque el sistema de escuela alternada en las áreas rurales rompía la continuidad de los estudios, limitaba el tiempo de aprendizaje y desmotivaba el interés de los estudiantes y esto afectaba las tasas de deserción y de ir a la atención a la escuela. Pero no solamente tenemos estas desigualdades en materia del diseño de las políticas, sino que también esta misma ley establecía que había un diferente tipo de educación, de planes curriculares para las áreas urbanas y para las áreas rurales. Las áreas rurales solamente veían estas 4 materias: lectura, escritura, religión, aritmética y costura para las mujeres, mientras que los colegios primarios de primaria urbana daban estas, leer, escribir, religión, aritmética, pero también historia natural, historia de Colombia, educación física, eh, arte, e incluso daban física en la educación primaria. Entonces aquí vemos una diferencia en materia de tiempo y en materia también de contenidos que se van a dar y diferencia entre lo que se da en las áreas urbanas y en lo que se da en las áreas rurales. Mucho menos presupuesto también, como lo muestra Ramírez y Telles en su documento. Vienen los liberales entre el 30 y el 46 y yo les dije que ellos vienen con toda esta cosa de democratizar la educación e incluso establecen el decreto 1487 del 32 que trata de homogeneizar la estructura de la educación rural y primaria, es decir, que se den por lo menos el mismo número de años en educación rural y educación urbana, pero esto no se cumple, nunca logran cumplirlo y hay otras cosas como darle mayor presupuesto a la educación, tampoco lo cubre o lo cumplen. Hay programas complementarios que también implementan estos gobiernos liberales como dedicados al sector rural, como la campaña cultural aldeana, las colonias escolares. Esta campaña de cultura aldeana consistía en educación complementaria, en, por ejemplo, alfabetizar, en conocimientos de higiene, en conocimientos de historia patria, en conocimiento de valores cívicos, pero lo que pasa, el problema de estos proyectos o de estos programas es que está enmarcado dentro de lo que está pasando en los 20 y en los 30, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Y es estas teorías de la eugenesia, de que había una raza superior y una raza inferior, que esto lo va a romper en la Segunda Guerra Mundial, en el sentido que los grandes problemas de sociedades como las latinoamericanas, eso se daba en toda Latinoamérica en general, era porque había un componente racial que estaba afectando a las sociedades. Y este componente obviamente no va a ser el blanco, sino el más afrodescendiente, el indígena y el rural también, independientemente de la raza que fuera. Entonces, estos programas, cuando uno lee la justificación de los programas en las memorias, uno se da cuenta que hay referencias como que hay que implementar estos programas porque es que los niños del sector rural tienen problemas degenerativos, vicios, problemas heredados, que están muy asociados con este. De hecho, el ministro de Educación es Luis López de Mesa, que está muy metido en esto de la eugenesia dentro de este contexto, y lo que hace es reproducir estos estereotipos de un habitante rural que no es civilizado, que es primitivo, que es ignorante,
y que el gobierno nacional tiene que entrar a resolver entonces este problema con estas medidas que reproducen estos estereotipos, no solamente para la población afrodescendiente indígena, sino también para los sectores rurales. Con relación a las colonias escolares, que es también otro programa complementario que se intenta poner acá en este contexto, las coberturas eran bastante limitadas, pero limitadas es limitadas. O sea, se establecen 11 colonias escolares. Estas colonias escolares, hagan ustedes cuenta que eran como unos internados donde se llevaban a niños pobres y niños de las áreas rurales para educarlos, para nutrirlos mejor, porque tenían problemas de desnutrición. Pero en toda Colombia, por ejemplo en el 40, eran 11 establecimientos con 1.200 niños y tenemos una población en edad escolar en el 38 de 1 millón de habitantes. Entonces, para que ustedes vean lo limitado. Y nuevamente en este periodo liberal también tenemos unas diferencias entre el presupuesto que se dedica a las áreas rurales y el que se dedica a las áreas urbanas. Luego empeora la cosa, porque viene la violencia y el periodo de la violencia tiene un epicentro en las áreas rurales. Los gobiernos, la junta militar, la dictadura tratan de implementar unas campañas, pero esto no es para nada exitosa. Hay campañas de analfabetismo, se retoman artículos antiguos que existían en la regulación, como en la ley 56 del 27 se establecía que es aquellas fincas o haciendas con un número de niños mayor a 20 debían crear una escuela. Y eso nunca se cumplió. Y acá el gobierno trata de volverlo a imponer, pero la verdad no es significativo, no se logra aquí un avance importante. Hay otras medidas como la implementación de cartillas, la cartilla Pombo, y lo que sí es aquí un poquito de destacar es que los conservadores vuelven al poder. Por ejemplo, Laureano Gómez vuelve al poder. Y estos conservadores tratan de echarle la culpa a todo este periodo de la violencia a las políticas liberales. Las políticas liberales quitaron de la religión de la escuela o trataron de quitarla y por eso había todo este problema de violencia, por una descomposición moral, etcétera, e implementan políticas más radicales. Digamos entre comillas, y le voy a decir después, porque una buena noticia de estas políticas católicas es la implementación del programa Acción Católica Popular de la ACPO, que a través de Radio Sutatensa, un sistema de radio, trata de implementar programas de alfabetización, educación primaria, e incluso salud, y muchos otros programas para las áreas rurales y se implementa entre el 47 y el 89. Muchos aplauden este programa. Aline Hell, que es una historiadora de la educación en Colombia, dice que la verdad que la cobertura era muy limitada y que a pesar de ser una iniciativa privada, se le dedicaban muchos fondos públicos para unas coberturas que realmente eran muy pequeñas. Miren otra forma de mantener la exclusión entre el sector rural y el sector urbano. El decreto 3468 del 50 continúa con dos diferentes programas de educación rural primaria, una escuela rural de 4 años, una escuela rural alternada de 2 años y una escuela urbana de 5 años. Todavía continuamos con las diferencias en tiempos. En 1950, estamos hablando de 47 años después de la ley de 1903, y además los contenidos, como nos dice Gel, eran unas versiones condensadas de lo que se enseñaba en las escuelas urbanas sin adaptación a la vida rural, a los problemas rurales, a los intereses rurales. Los niños se les enseñaba religión, se les enseñaba leer, se les enseñaba a sumar, pero no se les enseñaba cómo eso podía ser o esos conocimientos podían ser aplicables a sus intereses rurales y se pueden imaginar las consecuencias que esto tenía por ejemplo, en los padres, ¿no? El costo de oportunidad de mandar a los niños a la escuela o no. Veamos entonces, aquí terminamos la primera mitad del siglo XX. Veamos un poco lo que nos dicen las series. Estos son los estudiantes de educación primaria por habitante. El panel A está mostrando, es decir, los estudiantes per cápita. Y el panel B está mostrando el número de estudiantes, pero no sobre el total de la población, sino sobre la población de cada área. Es decir, estudiantes urbanos sobre la población urbana, estudiantes rurales sobre la población rural entre 1920 y el año 2019.
Cuando observamos el panel A, que son los estudiantes per cápita, vemos que esa línea, la más clara, es la educación urbana. Y esta línea acá, no sé si la pueden ver, la segunda, o la del medio, es la educación urbana. Y lo que vemos es que en la primera mitad del siglo XX, si tomamos esto per cápita, no hay mayor diferencia, ¿no? Entre lo urbano y lo rural. La diferencia aparece es a partir del 50. Lo que podría ir es consecuente con los cambios demográficos, los cambios en la economía colombiana, con mayor urbanización de la economía, etcétera, etcétera. Pero cuando observamos el panel B, vemos que sí hay diferencias entre la educación primaria, rural y urbana en la primera mitad no solamente en la primera mitad del siglo XX, sino incluso más allá, hasta 1980, cuando esto se cambia. Ya vamos a hablar un poco de estos cambios. Esta gráfica está mostrando la participación o, bueno, el porcentaje de los profesores urbanos y rurales, y vemos que hay una mayor asignación de profesores a las áreas urbanas, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y acá vemos los profesores en primaria bueno, por cada 1000 habitantes, y los profesores en primaria por cada una de las poblaciones. Vemos unas tendencias muy parecidas a lo que veíamos en los estudiantes. Si utilizamos los profesores en primaria por cada 1000 habitantes, pareciera que no hay diferencia entre el rural y el urbano en la primera mitad del siglo XX, pero cuando lo hacemos, el porcentaje, pues los profesores urbanos sobre población urbana, profesores rurales sobre población rural, que es el panel B, vemos que sí hay diferencias, que estas diferencias se van casi hasta los 80. Esta es una medida un poco de calidad, que es en los estudiantes por profesor. Aquí es un poco mayor el número de estudiantes en las áreas rurales, disculpen, hasta la primera mitad del siglo XX, después esto cambia. Establecimientos es una variable también muy buena para ver el rol de los gobiernos en las políticas también. Miren que acá se está observando que esta línea más clara, la que está en el medio, son los establecimientos en primaria de las áreas rurales. Entonces, pareciera que hay más establecimientos en educación primaria en las áreas rurales, pero esto tiene muchos asteriscos, porque los establecimientos en las áreas rurales no son los megacolegios que hay en las áreas urbanas. Entonces, es posible que hay mucho más establecimientos, pero lo que se ve en las memorias es muy diciente, que eran una choza, que eran establecimientos sin piso, que los estudiantes se sentaban sobre el polvo, que eran antihigiénicos. Hay muchísimas, como les digo, referencias sobre esta calidad de los establecimientos en las áreas rurales. Y bueno, miren lo que está sucediendo ahora. O sea, nos podemos preguntar, ¿no? Ahora, más que importar la calidad de los establecimientos, la infraestructura física, tienen acceso a tecnologías, a internet, estas áreas rurales en Colombia. Y este es el número de estudiantes por establecimientos. Y miren que muestra que hay menos estudiantes por establecimientos en las áreas rurales. Bueno, volvemos a la gráfica con la que empezamos para hablar de qué es lo que sucede en la segunda mitad del siglo XX en materia de este rol o este papel de la economía política de la educación rural, que hace que, por ejemplo, miren, que empieza a subir, por ejemplo, la educación rural a partir del 50 y algo, y después se revierte un poco esta situación y empiecen a bajar, pero la educación rural se encuentra un poco por encima, ¿no? Miren muy bien esa gráfica B, grábensela aquí para las siguientes explicaciones. Entonces, primero, ¿por qué aumenta a partir de los 50? Aquí, en educación rural, va a ser muy importante el papel del gobierno, sobre todo en el periodo del Frente Nacional. Entre el 57 y el 70 hay
toda una política que se diseña para incrementar las coberturas en educación primaria, que van a ser mucho mayores en las áreas urbanas, pero que van a beneficiar a las áreas rurales. Una de las grandes cosas que sucede es que por fin esta provisión desigual en materia de contenidos y años se elimina. El decreto 1710 del 63, miren que esto es periodo Frente Nacional, finalmente homogeneiza la instrucción rural y la instrucción primaria, que deben ser 5 años de educación primaria, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales, pero además los contenidos deben ser las mismas, 7 materias, matemáticas, lectura, escritura, educación física, bueno, eran 7. También se implementan políticas muy novedosas que tratan de adaptarse al contexto rural, que eso se falló de forma sistemática durante la primera mitad del siglo XX, y no es que se haya mejorado, pero por lo menos empieza un poco a diseñar aquí cosas que son interesantes. La escuela nueva, que se implementa a partir de 1975, la literatura, la verdad, es muy generosa con relación a los resultados de los efectos de la escuela nueva, que vuelve mucho más flexible la educación y mucho más contextualizada, porque esto fue otro de los grandes problemas, una educación descontextualizada que se va a dar en las áreas rurales, pero la escuela nueva trata de solucionar un poco esto con otros conocimientos como cultivos o algo así. Y otros programas enfocados también como desarrollo rural integrado, las concentraciones de desarrollo rural, también que tenían contenidos para preparación de maestros, para aumentar las coberturas de educación primaria, para implementar programas de lucha contra el analfabetismo y el rol de ACPO, Radio Sutatensa, que también está jugando, bueno, hasta el 89 está jugando este actor acá. Pero a finales de los 70 y los 80 empieza el declive en la educación en general. Cae los recursos que se asignan al sector educación en general. O sea, no solamente está pasando para el sector rural, está pasando para todo. Baja el número de profesores, baja el número de alumnos, baja el número incluso de establecimientos. Hay programas que se diseñan con especial énfasis para las áreas rurales, el fomento de la educación básica de las áreas rurales, el mapa educativo, pero el gobierno, esto es otra Colombia, la que hay ya en este contexto, es una Colombia con unas dinámicas más urbanas, los presupuestos están más concentrados en las áreas urbanas, bueno, como siempre, pero ahora más que nunca, porque ahora la mayoría de la población está en las áreas urbanas. Hay programas, se siguen continuando, este mapa educativo, etcétera, etcétera, pero lo que uno observa en el análisis de estos documentos oficiales, como los planes de desarrollo, es que siempre hay quejas sobre que los programas en las áreas rurales tienen unas coberturas limitadas, no son viables, no son precisos, no hay una coordinación interinstitucional, hay una falta de contextualización en contenidos y lo que hace es termina frustrando a las comunidades rurales y generando mucha deserción. Ya para el final del periodo tenemos unas reformas, bueno, la reforma de los 90 que va a ser muy importante, la descentralización, la globalización, pero también tenemos nuevas fuentes de violencia en las áreas rurales, sobre todo la descentralización va a ser problemática para la educación rural porque va a desequilibrar o va a mantener el desequilibrio que ya venía entre la asignación de recursos para las áreas rurales y para las áreas urbanas. Es decir, Corbalán dice que 35% de los recursos de los presupuestos eran para financiar la educación rural, 65% para el sector urbano. Entonces usted puede decir, es que hay más población urbana, pero es que esto también pasaba en los 30, como yo les dije. O sea, María Teresa Ramírez lo que muestra es que en los 30 también eran las mismas cifras y teníamos una población colombiana mayoritariamente rural. 35% de los recursos para educación rural, 75% para sector urbano. Como les dije anteriormente, la ley 60 del 93 y 715, sobre todo la 60, va a causar mucha indisciplina fiscal. La 715 del 2001 trata de solucionar esto, pero se terminan reduciendo los fondos para las áreas rurales. Hay programas como el presentado por el gobierno de Gaviria en toda esta onda de la apertura, que había que aumentar la competitividad, luego había que aumentar la educación.
Hay unos logros importantes también con la ley de la educación y otros programas como Proyecto de Educación para los sectores rural, el Servicio de Educación Rural o programas que tratan de ofrecer mayor flexibilidad, sobre todo en un ambiente de violencia, de desplazamiento, como los ciclos lectivos especiales integrados, que eran estos programas eran como darle flexibilidad para que sobre todo adultos se educaran en los sectores rurales en educación primaria. En fin, pero ¿cuál va a ser el problema? Nosotros observamos que hay mayor cobertura en educación primaria o mejores indicadores en educación primaria en estas finales del periodo que estamos analizando. El gran problema aquí, y es el que estamos tratando de analizar ahora, es la calidad, ¿no? Estamos tratando como de ver esto. Con relación a los resultados, ya para terminar de las series, creo que me he extendido mucho, sí. Si algo, pues interrumpa, porque en estos momentos yo no los puedo ver, pero bueno. Los resultados subnacionales, aquí podemos ver los estudiantes por habitantes, también para todo el periodo analizado. Miren, Antioquia, Atlántico, Bogotá, esa línea más clara es las coberturas rurales y se muestran patrones bastante similares, primero a los del paper de María Teresa Ramírez e Irene Telles, y Juana Telles, y segundo es este como estado casi que de letargo en la primera mitad del siglo XX, subida a partir del Frente Nacional y después la caída de los 80 casi en todos los departamentos. Este es el análisis de los establecimientos educativos. Miren el 38, en el 51, cómo tenemos menores números de establecimientos en las áreas rurales, pero después suben las áreas urbanas a partir del 64, el 73, el 93 y el 18. Pero como les dije, esto hay que observarlo con mucha lupa. El hecho de que existan más establecimientos en las áreas rurales no quiere decir que sean mejores establecimientos. La infraestructura es increíble, la cantidad de quejas que se encuentran sobre esto, que todavía están lejanos, que no hay un sistema de transporte que lleve a los niños. Y todo esto termina influyendo en el comportamiento del sector. Esto muestra el número de profesores por cada habitantes urbanos y rurales, y también miren los menores desempeños en la primera mitad del siglo XX, en el 38, en el 51, incluso en el 64. ¿Cuándo viene a mejorar el desempeño de los profesores? Y esto es una parte muy importante. Miren lo que pasa después de los 90. Es aquí donde los profesores rurales empiezan a sobrepasar los rurales empiezan a sobrepasar a los urbanos. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es que durante gran parte de este siglo XX, incluso hasta los 70, el diseño de política pública para los profesores es deficiente en muchos sentidos. Tienen peores salarios, hay unas brechas de género aquí tremenda y por lo tanto salariales. Hay una deficiencia en las condiciones de trabajo. Los profesores tienen un deficiente entrenamiento y también hay un bajo estatus. Miren, esa tabla que ustedes están viendo acá en sus pantallas es una tabla de salarios que sacamos de las memorias del Ministerio de Educación de 1928 y muestra que para el departamento de Santander, muestra los salarios mensuales de los profesores en el departamento de Santander. Entonces miren cuánto ganaba un profesor hombre graduado en Santander, 45 pesos. Uno no graduado, hombre, 40 pesos. Una mujer graduada ganaba lo mismo que un hombre no graduado. Una mujer no graduada en una escuela urbana ganaba 35 pesos. Y miren los sueldos de una mujer, una profesora en las áreas rurales, 25 pesos. ¿Cuál es el problema acá? Que el 90%, de acuerdo a lo que dice la memoria del 31, el 90% de los profesores en las áreas rurales en 1930 eran mujeres. Es decir, y ganaban estos salarios y solamente el 10% de esas mujeres tenían título educativo. Los salarios luego en las áreas rurales eran muy, pero muy bajos. Nadie quería irse allá porque había un bajo estatus de las áreas rurales. Si usted iba de profesor a un área rural, hacía todo lo posible por salir de ahí.
¿Por qué? Pues mire las diferencias salariales, ¿no? Los incentivos no eran muchos para quedarse en las áreas rurales con esos salarios más bajos, incluso si usted era graduado, y si eras graduado, pues te quedabas en las áreas urbanas. Hay, de hecho, una política que se implementa que son las escuelas normales rurales. ¿Qué pasaba? La gente se graduaba de las escuelas normales rurales, supuestamente para ir a trabajar a las áreas rurales, y una vez podían irse a las áreas urbanas, se iban. Entonces, no había como un proceso de retención. Aquí hay una cantidad de problemas también adicionales que se van a dar, como que, por ejemplo, si había una crisis, se le bajaban más los salarios a los profesores, como en los 30, o se le pagaba con puntualidad a cualquier empleado del gobierno, incluso a los constructores de obras públicas, pero a los maestros no se les pagaba con puntualidad. Aquí todas las condiciones. Pero ya para los 60, los 70, se cambia un poco y eso puede estar explicando lo que veíamos en la gráfica anterior, en esta gráfica de miren lo que pasa a partir del 90 y lo que pasa en el 2018 con los profesores rurales. ¿Qué pasa acá? Acá hay una profesión, se quita esa visión romántica del profesor y se profesionaliza la docencia. Aparece FECODE, que es un gran actor de presión. Se establece el decreto 2277 del 79, que en mi opinión esto va a ser muy efectivo para atraer o para tener incentivos para atraer profesores al sector educativo en general, no para las áreas rurales. Hay otros programas como Apertura Educativa, el Plan Decenal de Educación, pero en mi opinión uno de los más importantes es el decreto 707 del 96, que establece incentivos para los profesores que trabajan en territorios de difícil acceso, con situaciones críticas o con inseguridad. En otras palabras, áreas rurales. Bueno, ahora sí, para concluir, lo que vemos acá es que estos 100 años de educación rural en Colombia, educación básica, nos muestra que es un sector que ha estado en persistente estado de atraso y de rezago, de desigualdad, y que mucho de esto está explicado por un diseño de políticas públicas que no ha sido que ha sido excluyente en materia de políticas, normas, regulaciones, como si se estuviera imponiendo una penalidad rural sobre estos sectores, territorios y habitantes de los campos. La educación se caracterizó por ser desigual, 3 años, 6 años, 3 años rural, 6 años urbana, diferentes programas, la escuela alternada, etcétera, descontextualizada, con una falta de coordinación, y a eso súmele también los conflictos que los gobiernos nacionales no pudieron también contrarrestar. En materia de establecimientos, vemos deficientes establecimientos, se decía establecimientos, muchas veces se dice en las memorias de segunda y tercera categoría, antihigiénico, que no son agradables, son feos, mejor dicho. Y con materia de políticas de los profesores, de peores salarios, y esto implicaba disculpen, brechas de género, unas condiciones de trabajo bastante deficientes, un bajo estatus que hacía que los profesores siempre quisieran salir de las áreas rurales, pero cuando el gobierno mostraba iniciativas para mejorarlas, como se muestra en el Frente Nacional, aquí se ven resultados bastante interesantes. Bueno, entonces acá es un mapa también como de los resultados departamentales, y gracias. Qué pena que creo que me he demorado mucho. Pero bueno, nadie me interrumpió. Hola, Wilma. Irina, muchísimas gracias por este trabajo que nos has compartido. Wilma, casi no te escucho bien. Ahora sí. Sí, ahora sí te escucho un poco mejor. Ahora sí. Muchísimas gracias, Irina, por este trabajo que nos has compartido. Es fascinante. Quedan abiertos en este momento los micrófonos para que nuestros acompañantes en el auditorio puedan interactuar contigo y hacer preguntas. La profesora Ángela Rojas ha levantado la mano. Ángela, adelante, bienvenida. Gracias, ¿me escuchan? Te escucho bien, ¿cómo estás, Ángela? Muy bien, muchas gracias, Irina, por compartir con nosotros esta investigación tan necesaria, llenando vacíos sobre estas áreas tan descuidadas, en especial lo rural.
Yo quisiera preguntarte, pues, que nos contaras en términos de diferencias regionales de esto, de toda esta información cuantitativa y cualitativa que han aprendido ustedes, porque te lo pregunto porque pues tú sabes que hay un desarrollo pues desigual y en las partes urbanas pues también las partes urbanas influencian sus contornos rurales. Y por otra parte, pues también esa influencia del país cafetero. Si ustedes lograron identificar algunas áreas dentro de la ruralidad, esas jerarquías que pueden existir en cuanto a progreso o inversión en esta educación básica primaria. Eso es, muchas gracias. Dale. Sí, aquí es que voy a mostrarles esta gráfica, que de pronto muestra un poquito, dame un segundo. Esta es una de las que tenemos como, así a nivel subnacional un poco. Esto está mostrando las tasas de analfabetismo para población mayor de 15 años en el censo del 38 y en el año 2018. Y lo que muestra es un poco las mayores tasas de analfabetismo rural en las llamadas territorios periféricos. Mira, los antiguos territorios nacionales, por ejemplo, miren el 38, como está más oscuro, La Guajira. Y en el año 2018 también los periféricos, la región Caribe, Chocó, un poco también, mientras que el centro andino tiene como un mejor desempeño. Esto, pues, la conclusión a la que hemos llegado al respecto es que confirma los hallazgos de Fuentes Vázquez, que analiza la primera mitad del siglo XX y encuentra esto, diferencia entre un centro y una periferia. Ella lo hace en materia de educación primaria y educación secundaria. Tiende a concentrarse la educación en las áreas andinas. ¿Por qué? Pues porque tienen mayores recursos, porque en la primera mitad del siglo XX la educación es muy descentralizada. Eso hace que los departamentos que tengan mayores recursos, tipo Antioquia, Cundinamarca, hicieron mayores esfuerzos en educar. Yo tengo otro documento que también habla sobre estas diferencias entre centro y periferia, pero visto desde estos proyectos que se implementan, que son bastante excluyentes en un contenido racial. Es decir, ¿qué son esos territorios periféricos? Estos territorios periféricos son los antiguos territorios nacionales o la costa caribe, son territorios que históricamente han tenido una mayor composición de población afrodescendiente e indígena. Y para los proyectos educativos en la primera mitad del siglo XX o las primeras décadas del siglo XX, desde el siglo XIX incluso, los proyectos educativos que se dedican para allá son misiones católicas. Y estas misiones católicas son muy importantes porque aumentan, bueno, educan a las comunidades, pero el principio del que se parte acá es que estos territorios están habitados por salvajes, así lo dicen literalmente las leyes, salvajes, y hay que civilizar a esos salvajes, y para civilizar a esos salvajes hay que implementar estas políticas públicas que al final resultaron excluyentes. Mientras departamentos como Cundinamarca, como Antioquia, como Santander, implementan unas políticas educativas bueno, basadas en lo que establecen sus asambleas departamentales, en los presupuestos. Acá esto está todo sujeto a lo que dice el gobierno nacional y a lo que hagan estas comunidades religiosas, que es civilizar. ¿Qué es civilizar? Eh, Quitemos esa diversidad cultural de las comunidades indígenas y afrodescendientes y aculturemos estas sociedades a los principios de un centro andino blanco. Quitemos la diversidad cultural, sus lenguajes, ahora van a hablar español, ahora van a seguir la religión católica, etcétera, etcétera. Ya en la segunda mitad, lo que va a pasar es que esto se reproduce un poco, es a través de, en los antiguos territorios nacionales me estoy refiriendo, es a través de la falta de autonomía que se va a dar para estos territorios, todavía siguen sujetos las intendencias y las comisarías, mal o bien, a lo que determine el gobierno nacional central andino blanco, mientras la autonomía para autogobernarse es bastante limitada en estos territorios.
Esto sería como lo que tendría que decirte al respecto Y, de eso. sí, según esto que me explicas, pues me hace recordar el artículo de Emiliana y Meisel, donde ellos hablan de esas persistencias históricas a partir de la localización de grupos de minorías étnicos afrodescendientes. Con esto, pues es un mecanismo de reproducción, esto que tú estás mencionando a través de la educación. En ese artículo ellos pues, están explicando también la persistencia de las desigualdades regionales y utilizan las localizaciones de estas poblaciones étnicamente diferentes o minoritarias para explicar esas persistencias. Entonces sí creo que ahí casaría muy bien. Ah, bueno, sí, y bueno, y lo otro también que me surge la inquietud, tal vez para periodos más recientes, si hay reportes de deserción, de cuántos años se completan, y bueno, pues porque también esto está atravesado pues por el conflicto armado y bueno, la migración a las ciudades. ¿Ustedes encontraron información sobre deserción en escuela rural primaria? Sí, la información está. Y o sea, la información por años recientes es bastante rica. Eh, lo que estamos tratando de hacer ahora, de hecho, empezamos a hacerlo de forma muy reciente, hay cosas de deserción, incluso en este texto de 50 años, este documento del DANES que se llama 50 años de educación en Colombia, hay deserción desde, es muy posible desde 1930, 1940, por decenios, pero uno puede encontrar cosas ahí más o menos interesantes. Lo que estamos ahora tratando de enfocarnos es que ya en el último periodo, las diferencias no van a ser en cobertura. Mira que tenemos más números de estudiantes primarios en las áreas rurales, más establecimientos, más profesores, ¿no? Pero el problema es la calidad. El problema es que ahora, el problema es el acceso a tecnología. Estamos tratando de ver información, por ejemplo, la Saber 3 y quinto, los resultados, que las diferencias urbanas-rural, ahí se ven claras. Y otros indicadores. O sea, eso es como lo que estamos ahora trabajando y gracias por ese comentario porque me convence que esta información es muy importante para entender esas últimas décadas del periodo que estamos analizando ahora. Muchas gracias, Irina, y a la profesora Ángela. Tenemos, María José está levantando la mano y tenemos una intervención por el chat del profesor David Ton. Entonces, damos la Hola, palabra a María José y leemos entonces después la intervención del profesor David Ton. Adelante, gracias, María José. muchísimas gracias, William. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Sí, te Sí. escuchamos. Hola, buenos días, Irina. Muchísimas gracias. Muy interesante y pertinente este trabajo, era necesario. Yo tengo una curiosidad y una sugerencia. La curiosidad iba un poco en la línea de lo que contaba la profesora también hace un momento sobre las diferencias regionales, que es particularmente pues, el área de mi interés, ¿no? Pero para la primera mitad del siglo XX, que es el área donde sobre todo me he enfocado mi trabajo, sí observo que hay algunas regiones que hicieron grandes esfuerzos para tener unas tasas de escolarización más altas, incluso que las zonas urbanas. Entonces, por ejemplo, Cauca o que sea Nariño, se observan que son, obviamente esto es proporcionalmente, porque estamos hablando de que hay mucha más población en las zonas urbanas, pero a nivel, o sea, a nivel proporcional, las tasas son similares o incluso mayores. ¿A qué viene todo esto? Ahí es donde viene la parte de la sugerencia. Es un poco como la idea que creo que podría complementar mucho tu trabajo si ahondas en el tema de los intereses, porque cuando hablamos sobre el gobierno. En realidad creo que debería, o sea, sería interesante ahondar en cuáles eran los intereses económicos, políticos, sociales, grupos de interés, no tanto como un todo, porque cuando nos vamos en ese contexto de educación descentralizada, los gobiernos locales tenían otros intereses. Entonces siempre hay algo que mueve, ¿no? El interés de por qué la educación rural, por qué la educación urbana tenga estas caracterizaciones. Porque, por ejemplo, en el caso de cuando surge el decreto, el decreto 1710, en realidad no es
no nace de un altruismo del Frente Nacional, viene de una imposición de la Conferencia General de las Naciones Unidas. Es o cambiáis esto o quedáis fuera del proyecto. Entonces siempre hay un interés de por medio. Entonces un poco en la línea de explicar quizás que, o matizar un poco que al final el Frente Nacional sí que hizo un buen papel con la instauración de este decreto, pero en realidad había una influencia, casi imposición, que obligaba a que esto cambiara. Siempre nos movemos un poco en esa línea. Muchísimas gracias, muy interesante nuevamente. Cuando quieras lo podemos comentar. Dale, no, gracias, gracias María José por ese comentario. De hecho, yo estoy de acuerdo contigo. Estamos un poco pensando en esta parte y creo que también eso que dice el interés del Frente Nacional, además de las Naciones Unidas, era también Carlos Alberto Lleras, que es uno de los creadores del Frente Nacional, en el periódico El Tiempo escribía que la causa de ese caos que había existido en el periodo de la violencia, esa violencia tan brutal que existió, era la falta de educación. Por lo tanto, había que educar pues a los ciudadanos. Ahora, yo sí creo que va un poco más que ser altruista, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Sí, o sea, yo creo que habían ahí unos intereses también claros que hay que explorar mucho. Y era un poco que Aline Hell, por ejemplo, que yo sigo mucho a esa mujer, me encanta. Aline Hell dice que lo que se da en la élite colombiana un poco es que en periodos donde ellos ven las cosas muy feas, empiezan a implementar reformas y eso puede explicar un poco estas reformas de mayor educación durante el Frente Nacional y después pierden el interés a finales de los 70 y los 80. Pero no, súper interesante esta parte también para matizarlo, analizar como esos intereses. Y una cosa también que tú decías que me llamaba mucho la atención, que está en estos resultados, y es algunas diferencias, disculpa, algunas diferencias que se ven acá en esta gráfica, creo que es en esta gráfica. Mira, por ejemplo, creo que lo que pasa con Cauca. Esta línea gris de Cauca es la rural, o sea, es como si la parte rural estuviera en Cauca por encima de la parte urbana y estamos como tratando de desglosar estas cosas. Creo que también pasa un poco en Boyacá, a diferencia Sí, es similar. A mí me salen cosas similares en mi resultado. No sé si en este caso en particular influye el hecho de que sí es verdad que los currículums se venían dados por el gobierno central, pero los gobiernos locales tenían cierta libertad de hacer ciertos matices. Esta Alain Hell que mencionas, por ejemplo, comenta que para el caso de Caldas, ellos instauraron en la educación agrícola dentro de la educación primaria para que motivaran a que los niños estudiaran porque sabían que dependían de esto. Por el contrario, no se hizo en Santander y no se obtuvieron, por lo tanto, los mismos resultados. Entonces, por eso me refería a los intereses en general. Esa es una buena observación, gracias. ¿Listo? Vale, gracias. Muchas gracias. Entonces me permito leer la intervención del profesor David Tobón, abro comillas. Excelente conferencia, un tema muy apasionante. Nosotros hemos estudiado los logros de la educación a partir de una función de producción educativa. Pregunto, si hay motivación para estudiar qué inputs pueden ayudar de una manera más barata a disminuir las brechas en logro urbano-rurales actuales, sobre todo cuando se tiene hoy acceso a recursos educativos de Internet. A nivel urbano, hay diferencias en contra de la oferta oficial, pero bajas. En general, la calidad de la educación en Colombia es baja, asumiendo que a nivel rural la oferta es eminentemente oficial. Cierro comillas. Ok, o sea, pero es que no entendí un poco la pregunta, disculpa. ¿Quieres saber como qué inputs? Disculpa, esta parte. Hola, Wilma, ¿me escuchas? Tenía el micrófono cerrado. Sí, la pregunta de David va en esta dirección. Si hay
la posibilidad de hacer un análisis a partir de función de producción educativa e inputs como ellos lo han hecho, si hay posibilidad de pensar en una forma más barata de disminuir estas brechas en términos del logro educativo entre lo urbano y lo rural. Creería que sí, es muy posible. Lo que nosotros acá tratamos de orientarnos fue en la construcción de estas series en el largo plazo para ver qué nos decía. Y no solamente construir las series para ver qué nos decía, porque uno puede decir, no, aquí subió y aquí bajó, sino un poco también analizar la información cualitativa que nos permitiera un poco dar unas luces sobre esto. Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos y que no podemos meternos con esto es que durante gran parte de estos periodos uno no puede ver cuánto es la parte que se dedica de recursos efectivos, presupuesto, plata, inversión a las áreas rurales y a las áreas urbanas. O sea, este gráfico que yo tengo por acá, o sea, es una de mis obsesiones. Este gráfico, uno de los primeros que les mostré, a ver, este de gastos, o sea, sería lo máximo tener la parte de cuánto se pagaba a los profesores, cuánto era el monto total de salarios para profesores, cuánto era el presupuesto para establecimiento, en fin, urbano, rural, pero no lo tenemos, o sea, no lo tenemos. Lo máximo que he encontrado es como 5 años que hace María Teresa Ramírez, entre 1930 y 1935. Del resto no, pues esa distinción urbano-rural, entonces, no sé, es posible bueno, como yo siempre digo en esto, y la experiencia me dice, el que busca encuentra, y uno siempre termina encontrando las cosas, aunque diga, no, eso es imposible, eso no existe, no, uno termina encontrando las cosas, eso es lo que me dice toda la experiencia de lo que he hecho hasta el momento. Pero por ahora, en esta perspectiva a largo plazo, no la veo clara. Es posible para un segmento, para un periodo, para datos más contemporáneos, me imagino que por supuesto que sí, pero en un largo plazo la veo difícil. Muchas gracias, Irina. Tenemos una pregunta del profesor Juan Camilo Chaparro. Abro comillas. Muchas gracias por tu presentación, Irina. Las personas egresadas de escuelas normales superiores han cumplido un papel muy importante en la instrucción de la educación primaria en Colombia. Las fuentes primarias que consultaste permiten reconstruir información sobre la evolución de la formación en escuelas normales superiores, currículo, egresados, composición de género, historias laborales en el sector educativo, entre otros, cierra comillas. Sí, gracias Juan Camilo por esa pregunta. Además, sí, hay muchas series. Eso sería un trabajo muy interesante, de hecho, podría ser como, anótenlo, porque hay información, hay tablas, sobre todo, mire, ustedes se van a sorprender, pero en la primera mitad del siglo XX, las memorias eran muy ricas en información. Presentaban estos cuadros, estas tablas, estudiantes de la Escuela Normal de Antioquia, de Santander, del Atlántico, mujeres, hombres, escuela privada, escuela urbana. Entonces, por lo menos estoy absolutamente segura que para esta primera mitad del siglo XX, para gran parte de la primera mitad del siglo XX, se puede construir. Y como es mucho más fácil conseguir datos en las últimas 3 décadas, pues también. ¿Saben cuándo es el problema en Colombia? El problema en Colombia aparece a partir de los 50, 60 y 70, 80. Yo no sé qué pasó ahí, yo no sé si fue que dejaron de trabajar en los ministerios o qué, pero empiezan a desaparecer mucho de esa información. Entonces sí, Juan Camilo, se podría hacer un trabajo interesante para la primera mitad del siglo XX, pero esta información está, yo la he visto con mis propios ojos, entonces sí se puede ver, hay un análisis chévere por lo menos del número de alumnos y también por ejemplo, cuando en los 30 que se empiezan a implementar las escuelas normales rurales. Eso es muy interesante. De hecho, hay un trabajo de Triana sobre esas escuelas normales rurales, pero lo que pasa
con nuestros compañeros de áreas o de disciplinas, es que muchas veces como que no le prestan mucha atención a los datos, a las series, y esto nos da mucha información. Entonces, Diana tiene este documento muy interesante sobre las escuelas rurales en Colombia en los 30 o algo así, pero lo que no se ha hecho un poco es la tarea de meterle Excel a esta cosa, entonces digitar, construir estos datos. Una buena idea, gracias por esto. Muchas gracias, Irina, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este seminario de hoy. No tenemos Sí, preguntas desde... Wilman, Aló, aló. perdón, sí, creo que la profesora Liliana Hola. Gallego tiene... ¿Me escuchas? Sí, qué pena, es que no veo por aquí a la profesora Liliana levantando la mano, pero ya que tú la viste, muchas gracias, Ángela. Sí, Adelante, sí. profe. Yo no la escucho, ¿ustedes la escuchan? Es que le tienen que dar permiso para Liliana, no te habilitar escuchamos. el micrófono. Ahora sí. Ya le habilitaste el micrófono, ya. Ahora. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, ¿cómo estás? Bueno, Ahora sí. muchas gracias. Sí, bueno, unas preguntas con respecto a las desigualdades educativas y son las siguientes. Para preguntarte si en Colombia como en Brasil podemos hablar de una política de cierre de escuelas en entornos rurales que amplía las brechas de desigualdad, que esto ha sido muy notorio en Brasil en las últimas 2 décadas y que precisamente proviene también de unas acciones nacionales, pero a partir de unas agendas educativas orientadas por entes multilaterales. Esa sería como la primera pregunta. No sé si te las hago todas o tengo otras. Yo prefiero responderte enseguida para que no se me pase. Yo he visto en el análisis de las memorias, sí, o sea, hay periodos, por ejemplo, en la crisis de los 30 empezaron a cerrar escuelas porque o empezaron a bajarle los salarios a los profesores. Entonces, no hay plata para pagarle a los profesores, bajémosles los salarios y ya yo les mostré que los profesores rurales ganaban muchísimo menos. Entonces, esto era tremendo. O sea, en periodo de crisis, entonces, habían evidencias. O otra forma de cerrar las escuelas era cuando no se conseguían profesores, porque a veces era casi que imposible con esos salarios o por la lejanía convencer a alguien que se fuera de maestro rural. Por eso muchas veces se dice que el maestro rural es por vocación, porque esta gente hasta tenía que trabajar de campesino y ser maestros rurales al mismo tiempo porque los salarios eran muy malos, o sea, ganaban casi que lo mismo que un obrero de construcción de una obra pública o algo así. Entonces, sí he visto, tendría que revisar para tiempos más contemporáneos, que debo ser aquí honesto, entonces como que me he especializado mucho en la primera, por esto de hacer historia económica, mucho en primera mitad del siglo XX y seguro, no sé, tendría que revisar un poco a ver qué pasa en los 80, 90 o algo así, porque es que ahí tenemos también el problema de la violencia que va a ser tremendo. Sí. Cuéntame la segunda pregunta. Y sí, la segunda es con respecto al rastreo que hiciste de políticas públicas educativas, si existió dentro de estas políticas alguna dirigida a realizar o a reconocer la educación del campo, o sea, aquella que es por, para y desde el campo, dado que pues es desde algunos movimientos sociales surgen unas iniciativas que son precisamente, pues en otros países, a partir de esas manifestaciones de desigualdad, que la educación no cumple con la función social educativa para los entornos. Entonces, quería preguntarle si desde el orden nacional, porque ya vimos pues que a nivel descentralizado pues surgen otras cuestiones. Sí, también he visto, por ejemplo, que en muchas ocasiones se trataba de implementar granjas escolares. De eso hay mucho, hay muchas cosas, como granjas escolares donde los niños
Y hablo de niños porque es que las niñas, como vimos, el acceso era mucho más limitado que el de los niños. Entonces, en estas granjas escolares podían practicar conocimientos de botánica, conocimientos de cultivo y cosas así, pero es que la verdad eso era muy marginal. Tenemos otro experimento con ACPO. Este programa de Radio Sutatensa también trata de dar instrucción en técnicas agrarias, agrícolas y todas estas cosas. Y también tenemos en la Escuela Nueva, que fue este programa para ofrecer mayor flexibilidad a un niño o una niña que tenía que trabajar, ¿no? Porque el trabajo en las áreas rurales es socialmente aceptado y hace parte en muchos casos de la formación integral que conciben los padres. Entonces, como existían estas situaciones, la Escuela Nueva un poco trata de ofrecer esa flexibilidad y también de ofrecer contenidos de formación agraria, pero lo que sí le puedo decir es que muchos de estos programas eran muy marginales, no tenían éxito, así como aparecían, desaparecían. No era posible en la mayoría de las escuelas rurales establecer, a pesar que estaba, pues, que el terreno podría estar, pero establecer estas granjas escolares, entre otras cosas porque uno de los grandes problemas de la educación rural primaria era el nivel educativo de los maestros. Como era tan difícil que una persona graduada aceptara la posición, muchas veces los maestros y las maestras, porque eran sobre todo maestras, eran personas que si algo habían terminado la primaria, porque no eran graduados. Ese es otro de los grandes problemas. Recuerdo ver en esta memoria 1930 que hace un recuento bien juicioso del total de maestros, maestras, graduados, no graduados, por área rural, urbana. 90% de los maestros rurales eran mujeres y solo el 10% eran graduadas. Muchas veces encuentro uno quejas de que el maestro ni siquiera, o sea, que ni siquiera sabía leer bien o sabía escribir bien, porque es que nadie quería ir a trabajar, o casi nadie quería ir a trabajar a las áreas rurales. Entonces, ¿cómo tener conocimientos de botánica? ¿Cómo tener conocimientos de técnicas mucho más científicas, de cultivos o cosas así? Esos son como de las grandes limitaciones que hemos encontrado en este barrido que, como bien lo hablas, que hemos hecho hasta el momento. Ah, muy bien, Irina, muchas gracias. Tenía una, pero no sé, de pronto me tomó mucho tiempo y de pronto hay alguien más interesado en preguntar, entonces. No sé, Wilma, ¿qué dice? Por mí estaría bien, pero bueno. Liliana. Sí, Liliana, de momento solamente tú has levantado la mano, entonces adelante con la pregunta. Ah, gracias. Entonces, sí, en esto que has investigado, puedes pensar que hubo un incentivo institucional para establecer esas desigualdades en las políticas públicas educativas rural o urbana, como por ejemplo procesos asociados a la industrialización y al vuelco hacia las ciudades. Bueno, eso es, creo que un poco es la invitación que me hace María José, como a ahondar en esos temas de los grupos de intereses si estaban, o sea, a mí me queda, mira, bueno, claro que esos son fuentes oficiales. Cuando uno lee las memorias, uno nota la preocupación, o sea, como, bueno, puedo ser aquí bastante ingenuo, o sea, uno ve como, no, es que hay que aumentar el número de escuelas, es que hay que educarlos, pero el problema es, y aquí vuelvo al pasaje con el que inicié de la Casa de los Espíritus. Hay que enseñar a leer, hay que enseñar a escribir, hay que enseñar conocimientos matemáticos básicos, pero hasta ahí. O sea, de ahí para allá, las desigualdades se fomentaban de forma estructural. Entonces, cuando uno lee de forma ingenua estos reportes oficiales, pues uno ve como un interés de los hacedores de política de mejorar el estado de las cosas, de quejarse de que hay que mejorar el sueldo de los maestros, de que hay que, sobre todo a nivel local, de que hay que crear una escuela aquí, otra escuela allá, etcétera, etcétera. Pero cuando uno ve el diseño o lo que se implementa, bueno, entonces, ¿qué le vamos a enseñar? Enseñémosle a leer, a escribir, religión, valores cívicos, ¿sí? Pero
nada más allá de que permitiera otras cosas, pues como bien lo decía Esteban Trueba en el pasaje que le leí al principio de... Entonces, esa parte de los intereses, hay una literatura alrededor de todo eso, que es la que se desprende de Germany Sokolov, que creo que vamos a tener, bueno, no tanto de Germany Sokolov, pero sí otros, por ejemplo, Gallor o Wegenast, que habla mucho de cómo en estas sociedades agrarias, donde sobre todo que se dedican a la producción de commodities agrarios, no hay ningún interés de estos grupos, de estas élites agrarias, de educar a campesinos, porque uno, eso puede generar presiones sobre los salarios, dado que, y además, contrario a lo que se cree, el trabajo en áreas rurales siempre fue un problema en Colombia, en los periodos, por ejemplo, de recolecta de café, o sea, conseguir trabajadores, eso era difícil. Entonces, si usted educa, pues ese campesino probablemente va a migrar a la ciudad y eso va a generar presiones sobre los salarios. Luego, no me interesa mucho a estas élites agrarias la provisión de educación. Bueno, esos son debates que tenemos que pensar muy bien aquí como para ver bajo qué óptica vamos a delinear todos estos resultados o estos resultados nos muestran que podría estar explicando estas desigualdades. Irina, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, profes. No tenemos preguntas por vía de Facebook Live. Sí, en este momento no hay más preguntas para Irina, entonces podemos dar por finalizado el seminario. Irina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre bienvenida y unas gracias para todos los que nos acompañaron, para el equipo de comunicaciones de nuestra facultad y para el equipo de UD@. Gracias Wilma por este espacio. La verdad es que, como les dije al principio, me agrada mucho. Gracias María Daniela y a todos por los comentarios y opiniones. Feliz día. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz día para todos, que estén muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Feliz día. Gracias.